Las colecciones siempre habían sido una raza pacífica, que vive en su hermosa planeta verde, rodeado de montañas y ríos cristalinos. Sus ciudades eran sencillos, y su gente era conocida por su amabilidad y profunda comprensión de naturaleza. No tenían ningún interés en la guerra, violencia o cualquier cosa que pudiera dañar otro ser vivo. En cambio, ellos, centrado en la curación, el aprendizaje y en aumento, pero en una galaxia donde la fuerza y el poder lo era todo, las colecciones se consideraban débiles. Formas pacíficas, antaño admiradas por unos pocos, se convirtió en motivo de burla para otros. No disponían de armas avanzadas o la capacidad de defenderse como las otras especies de la galaxia. Las razas los veían como nada más que una carga, una raza que nunca podría para protegerse o contribuir a el equilibrio de poder de la galaxia. Un día, los peores temores se hicieron realidad. Una especie despiadada y depredadora conocida como los Froken invadieron su hogar. Los Broen eran temidos en toda la galaxia por sus métodos brutales y su armamento superior. Creían que los fuertes debían gobernar y eliminar a los débiles. Las colecciones no tenían forma de defenderse ellos mismos. Sus armas pacíficas no estaban diseñadas para la guerra. Sus ciudades eran destruidos y su gente fue esparcidos por las estrellas, buscando refugio. En su desesperación, las colecciones se volvieron hacia el otro lado de la galaxia. Carreras, esperando ayuda para algún tipo de un lugar seguro, pero nadie se los ofrecería. Refugio. Las razas más grandes y poderosas le dieron la espalda a las colecciones. Los llamaban inútiles, débiles y peligro para ellos mismos. No había lugar para ellos en la galaxia. Entre las estrellas, las colecciones vagaban, huyendo de planeta en planeta, intentando encontrar un lugar que los acogería. Sus barcos eran pequeños y no estaban diseñados para uso prolongado. Viajes de larga distancia, tantos de ellos, estaban dañados o rotos. Sin embargo, ellos se negaron a rendirse. Su esperanza nunca murió. Las colecciones creían que, en algún lugar de la inmensidad del espacio, tenía que haber alguien a quien le importara lo suficiente para ayudarlos. Entonces, llegaron la Tierra. Al principio, no sabían qué esperar. El planeta aún desarrollo en términos de viajes espaciales. La Tierra aún no era un actor importante en política galáctica, y no tenía nada de real influencia. Las colecciones no estaban seguras, si es que los humanos llegaran a notarlos, y mucho menos ofrecer ayuda. Pero no tenían ninguna elección. Enviaron una señal de socorro, esperando una respuesta, rezando por una milagro. En la Tierra, la noticia del extraterrestre. La petición de ayuda de la carrera llegó a altos funcionarios del gobierno. El mensaje fue sencillo pero desgarrador. Las colecciones eran una carrera al borde del abismo. Extinción, perseguidos por un enemigo despiadado. Y a nadie en la galaxia le importó. La súplica resonó entre las estrellas, llamando a cualquiera que pudiera escuchar. Los líderes de la Tierra no estaban seguros de qué hacerlo. Nunca se habían enfrentado a algo así. Situación anterior. Los humanos tenían sus propios problemas. Guerras, pobreza, cuestiones ambientales y ayudar a una raza alienígena podría traer consigo un gran peligro y una gran recompensa. Muchos argumentaron en contra, ayudando a las colecciones. La Tierra no era, pero dispuesto a enemistarse con una raza tan poderosa como los Froken. Pero allí había quienes creían de manera diferente. La capitana Elena Moore, una oficial respetada en la creciente flota espacial de la Tierra, sintió. Algo se agitó en su interior cuando oyó la petición de cobro. Ella había estudiado
La historia de la humanidad y sus luchas, sus batallas contra probabilidades abrumadoras. Ella vio colecciones no tan débiles, sino como una carrera, que necesitaba una oportunidad para sobrevivir. Le recordó el pasado de la propia Tierra cuando los humanos alguna vez fueron débiles, perseguidos y solos. En el universo, Elena creía que la humanidad tenía el poder de hacer una diferencia, incluso si eso significaba mantenerse de pie contra las poderosas razas de la galaxia. Pero convencer a los líderes de la Tierra de que tomen la acción era otro asunto. Muchos lo sentían. Era demasiado arriesgado, y la idea de ayudar. La colección fue vista como una tontería. Sueño. Alina decidió tomar cartas en el asunto. En sus propias manos. Extendió la mano a las colecciones, ofreciéndoles una reunión. Quería escuchar su historia, para comprender su sufrimiento. Ella no sabía si la humanidad podría ayudar, pero ella sabía que no podían simplemente ignorar un llanto. Para obtener ayuda, las colecciones no tenían a dónde ir. Otra opción, mientras se preparaba para encontrarse con Seid, un joven diplomático coleccionista, quien había enviado la señal de socorro, Elina. Pensé en lo que representaba la humanidad. Valió la pena arriesgarlo todo por una raza que había sido abandonada por la galaxia. No tenía todas las respuestas. Pero una cosa era segura. Las colecciones ya no estaban solas. La humanidad estaba escuchando. Capitana Alina. Mor estaba de pie frente a la pequeña oscuridad. Habitación a bordo de la nave insignia de la Tierra. La Valiant Heraisen. Había llegado un mensaje. Y este era diferente. Era un llamada de auxilio de una raza llamada colecciones. El mensaje hablaba de sus lucha, sus formas pacíficas y se enfrentaban a una terrible amenaza. Pero lo que más llamó la atención de Elena fue el tono de desesperación en la voz de Sil, la joven embajadora de la colección. No era solo una petición. Era un grito. Para sobrevivir, Elena había sido elegida para reunirse con Seid en persona. Ella había estado un líder en la flota espacial de la Tierra durante muchos años, conocida por sus decisiones rápidas y fuerte sentido de la justicia. Mientras caminaba por el largo pasillo hacia él, sala de reuniones, no podía sacudirse la sensación de que esto iba a ser un punto de inflexión para la humanidad. Esta reunión podría cambiarlo todo. Cuando ella entró en la habitación y vio a Seid, primera vez, el diplomático de la colección era pequeño, de estructura delgada y suave, piel pálida. Sus grandes ojos plateados parecían para reflejar tanto la sabiduría como la tristeza. Sealit se puso de pie lentamente como si hubiera. Llevo mucho tiempo esperando esto. Momento. A pesar de su apariencia frágil, había algo fuerte en ella. Postura, una fuerza silenciosa que Elena inmediatamente se dio cuenta. Capitán Mowrey. Gracias por reunirte conmigo, Seid, dijo con voz suave pero firme. Allí había calidez en sus palabras, aunque era evidente que estaba agotada tras el largo viaje. Viaje. No sabía si lo harías. Escucha. Elina sonrió dulcemente, intentando hacer que el joven diplomático se sienta cómodo. Te escuchamos, Seid. Has estado. Hemos pasado por mucho. Cuéntamelo todo. Seid asintió. Y por un momento, pareció. Ordena sus pensamientos. Mi gente, las colecciones no son guerreros. No lo somos. Luchar. Nunca lo hemos hecho. Nuestra fuerza reside en sanación, en la comprensión, en la paz. Pero, cuando los rotos atacaron, no teníamos escapatoria. Para protegernos, destruyeron nuestras ciudades, nuestros hogares y nuestras familias. Y ahora estamos dispersos, solos. La galaxia nos ha dado la espalda. Nadie lo hará. Ofrécenos refugio.
Los Broen están cazando. Nosotros, y temo que si nos atrapan, nosotros. Será borrada para siempre. Elina escuchó atentamente, con el corazón apesadumbrado. El peso de las palabras de Sil. Ella lo había visto. La destrucción que la guerra podría causar. Pero ella nunca había presenciado una carrera, así que, completamente abandonado por la galaxia. Pensaba que toda una especie era. Era difícil imaginar que se borrara. ¿Pero por qué? ¿Por qué te rechazó la galaxia? Elena preguntó, con voz llena de curiosidad y preocupación. Dijiste que no peleas, pero ¿qué te hace tan diferente de los demás? ¿Otras especies? Los ojos de Seid brillaba mientras respondía, somos diferente porque elegimos la paz. Otras razas nos ven como débiles. Creo que no podemos contribuir a su poder, a su forma de vida. La tecnología no se centra en las armas, pero sobre medicina, biología y curación. Lo consideran inútil. Los rotos son los más fuertes, y creen que solo los fuertes deben sobrevivir. El resto de nosotros son solo obstáculos. Elina sintió una sensación de tristeza, pero también algo. De lo contrario, ira. ¿Cómo podría algo tan pacífico? ¿Por qué se trata así a especies tan especiales? ¿Deberían la fuerza y la guerra definir a una raza? ¿Vale la pena? Pensó en el valor de la propia tierra. Historia, sobre los tiempos en que la humanidad se consideraba una debilidad cuando la gente era oprimidos o ignorados porque no encajar en el molde. Seid, ya lo has hecho. Han demostrado una gran valentía al tender la mano a nosotras, dijo Alinda con voz firme. Yo no sé si podremos detener lo que está roto, pero no podemos dejar que luches esta batalla. Solo. Los ojos del diplomático coleccionista. Su rostro se ensanchó por la sorpresa. Ella lo había esperado. Más preguntas, quizás más dudas, pero las palabras de Elena la llenaron de una sensación de esperanza. Nunca lo había imaginado. Que la humanidad estaría dispuesta a ayudar. Después de todo, la Tierra era un planeta joven en el gran plan de la galaxia. Otras especies probablemente los verían como demasiado pequeño, demasiado insignificante. ¿Pero por qué? Preguntó Sil en voz baja, con voz. Temblaba ligeramente. ¿Por qué ayudarías? ¿Nosotros? No tenemos nada que ofrecer. Somos nada más que refugiados. Elina hizo una pausa Por un momento, pensé en cómo responder. Porque la humanidad entiende lo que es. Cómo luchar por la supervivencia. Porque hemos sido oprimidos. Hemos sido empujados aparte. Y sabemos lo que es ser subestimados. Hemos luchado para sobrevivir, para proteger lo que amamos. Y yo, creemos que también podemos hacerlo por usted. Seid la miró fijamente, atónito por las palabras del capitán. Por primera vez, ella sentía que su gente ya no existía. Invisible, pero ya no olvidada. Elena no solo ofrecía ayuda. Ella era ofreciéndoles a sus personas la oportunidad de tener un futuro. Haré todo lo posible para. Convence a mi gente para que te ayude. Elina. Prometido. Pero necesitamos tiempo, y necesitamos un plan. No somos los más fuertes, pero nosotros podemos ser inteligentes y podemos luchar juntos. Sil sonrió por primera vez desde la reunión comenzó. Fue una leve sonrisa, pero estaba impregnado de gratitud. Gracias. Nos das esperanza cuando nadie más lo haría. Elina asintió, con la mente ya trabajando en el difícil camino que tenemos por delante. No sería fácil, y habría muchos desafíos. Pero ella sabía una cosa. Sin duda, la humanidad no estaba dispuesta a quedarse de brazos cruzados. Que otra raza perezca. No, por muy pequeños que parecieran a los ojos de la galaxia. Después de la reunión con la capitana Alina Morray sintió un celo, un renovado sentido de propósito.
Las colecciones habían depositado su confianza en humanidad, y Elena sabía que tenía que hacerlo. Todo lo que estuviera en su mano para ayudarlos. Pero convencer a los líderes de la Tierra de intervenir iba a ser difícil. Tarea. La Tierra aún se estaba recuperando de sus propias luchas y la idea de ayudar a una especie alienígena podría aumentar temores sobre los riesgos involucrados. Elena regresó a la capital de la Tierra para reunirse con los funcionarios de más alto rango. La sala de reuniones estaba llena de militares. Y los líderes gubernamentales, todos a la espera de a ella para que le explicara la situación. Elena se paró al frente, mirando hacia afuera. La sala estaba llena de rostros serios. Ella lo sabía. Había mucho en juego, pero ella también sabía que este fue un momento que la humanidad no pudo ignorar. Capitán Mowrey, General Price, dijo mientras se ajustaba las gafas. Lea el informe. Las colecciones son pacíficos, pero también vulnerables. Han sido atacados por los quebrantados. Y ahora nos piden ayuda. ¿Qué? Te hace pensar que deberíamos arriesgar nuestras vidas. ¿Para ellos? Nosotros también tenemos nuestros propios problemas. Lidiar con ello. Elena respiró hondo. Antes de responder. En general, entiendo tus preocupaciones, pero esto no se trata solo de las colecciones. Esto se trata de el futuro de la humanidad. Ya lo hemos vivido. Nosotros mismos estamos pasando por momentos difíciles. Sabemos lo que es. Se siente como ser ignorado, como ser oprimido, ser débil a los ojos de otros. Pero también sabemos lo que se siente para superar esos desafíos. Ella hizo una pausa, dejando que sus palabras calaran hondo. Las colecciones no piden la guerra. Piden refugio. Y si no lo hacemos, ayúdenlos ahora, los quebrantados destruirán. Ellos. Si permitimos que eso suceda, no lo seremos. Simplemente dándoles la espalda. Colecciones. Les estamos dando la espalda. Todo lo que representamos. La habitación se derrumbó. Los funcionarios intercambiaron miradas en silencio. Algunos asentían con la cabeza mientras otros todavía no estaba segura. La decisión no se estaba tomando para que fuera fácil, y Elena sabía que tenía que serlo. Sigue presionando. ¿Y qué hay de los Froken? Preguntó el embajador Wong, un representante del Consejo Diplomático de la Tierra. Estamos hablando de una especie que es mucho más fuerte que nosotros. Si nosotros interferir, podríamos convertirnos en un objetivo. Entiendo el riesgo, Elena, dijo, pero creo que la Tierra es capaz de defendiéndose. Tenemos tecnología que puede protegernos, y lo hemos estado. Fortalecer nuestra fuerza militar para años. Si nos mantenemos firmes con las colecciones, no estaremos solos. Otras razas pacíficas en la galaxia nos verán como aliados, y se unirán a nosotros para protegerlos. Puede demostrar a la galaxia que la humanidad es una fuerza para el bien. No solo una raza de supervivientes, pero uno que lucha por justicia. El rostro severo del general Price se suavizó ligeramente. ¿Y qué haces? ¿Qué proponemos, capitán? Elena se volvió hacia la pantalla que está detrás de ella. Tenemos para ofrecer a las colecciones un refugio seguro. Nuestro primer paso es traerlos a la Tierra. Ya me he puesto en contacto con ellos. Flota. Son débiles, pero son ingeniosos. Con nuestra ayuda, podemos conseguir. Los llevó a un lugar seguro en uno de las lunas de la Tierra. La habitación vibraba con conversaciones mientras los funcionarios discutían el plan. Elena podía ver que allí todavía había muchas dudas, pero ella también vio un destello de esperanza en sus ojos. La humanidad era conocida por su ingenio. E ingenioso. Si alguien pudiera hacer lo imposible sucedió, fueron ellos. Los días siguientes, Elena y su equipo trabajaron
para desarrollar una estrategia rápidamente. Tendría que actuar rápido ya que el Brocan. Estaban a punto de cerrar los cobros. El ejército de la Tierra proporcionaría a él protección necesaria durante él. Las colecciones viajan a la Tierra. Eso sería. Puede ser una operación delicada, pero Alina era. Seid estaba decidido a que funcionara. Compartió con Elena la ubicación de un flota de colección oculta, dañada pero todavía funcionaba. Era su último esperanza, y no podían permitirse el lujo de desperdiciar. En cualquier momento, con la ayuda de la Tierra, los ingenieros, el equipo de Alena, comenzaron a prepararse. Una flota de barcos capaces de hacer viaje en secreto. Durante la planificación fase, Alina recibió un mensaje de Seid. Las colecciones estaban asustadas. Y muchos de ellos se sentían desesperanzados. El miedo a ser perseguido por los rotos era. Con el corazón apesadumbrado, Sil preguntó si había alguna manera de que pudieran acelerar el proceso, pero Elena la tranquilizó. Que estaban haciendo todo lo que podríamos. Te sacaremos de ahí. Elena escribió en su mensaje, no eres tú. Ya no estás solo. La humanidad está contigo. Pasaron los días y la presión aumentó. Los Broen eran despiadados, y si ellos. Encontré la flota de recolección antes. Las naves de la Tierra llegaron. Sería demasiado tarde. Tarde. El equipo de Elinda trabajó en torno a. El reloj se prepara para la misión. Había poco margen de error. Las colecciones contaban con ellos y el fracaso no era una opción. Una tarde, Alina estaba de pie en la plataforma de observación de el valiente horizonte, mirando hacia afuera. La inmensidad del espacio. Ella podía sentir. El peso de la decisión recae sobre sus hombros. La galaxia puede tener. Le dio la espalda a las colecciones, pero la humanidad no iba a lograrlo. Error. Darían las colecciones una oportunidad de sobrevivir y al hacerlo, demostrar a la galaxia que la humanidad es la más grande. Su fuerza no radicaba en sus armas, sino en su compasión. La misión era en marcha. La capitana Elina estaba en el centro de mando del valiente horizonte, observando la flota de naves terrestres. Prepárense para partir. Se oyó un zumbido de energía en el aire como si todo el barco, la tripulación y la misión en sí fueron llena de propósito. Hoy, la humanidad estaba adentrarse en lo desconocido para proteger a especies que habían sido desechadas por él. Galaxia. El pensamiento llenó a Elena de orgullo e incertidumbre a partes iguales. Estamos listos para lanzar, capitán, dijo el teniente Ríos, con voz tranquila pero firme. La flota está en posición. Los barcos collellanos nos están esperando. Elena asintió. Bien, vámonos. Sin errores. ¿Cómo? La flota de naves terrestres liderada por él. El Valiant Geraisen se posicionó. Alina sintió un ligero nerviosismo. Broen seguían siendo una amenaza, y lo eran. Conocidos por su implacable búsqueda de cualquier cosa que se interpusiera en su camino. Pero esta misión no se trataba solo de salvar las colecciones. Se trataba de mostrar la galaxia en la que la humanidad podría ser una fuerza para el bien, incluso frente a peligro. La flota coleccioniana, oculta, en las profundas sombras de un lejano. El campo de asteroides distaba mucho de ser poderoso. Sus barcos resultaron dañados, sus sistemas apenas eran funcionales y su moral estaba por los suelos. Bajos, pero estaban decididos a sobrevivir. El punto Rendezvis era arriesgado, pero era la mejor oportunidad que tenían. La flota terrestre se acercó a la posición de la colección. Belina no podía. No pude evitar sentir una profunda admiración. Las naves coyelexianas eran extrañas y hermosa con suave brillo. Superficies que parecían reflejar estrellas. Eran diferentes a todo. La humanidad jamás había visto nada igual.
Y Elena lo sabía. Que salvar estos barcos sería un símbolo de lo que la humanidad podría lograr. Cuando trabajaban junto con otros, la flota terrestre se movía en silencio, utilizando el campo de asteroides como cobertura para permanecer oculto de los rotos. Fue una lenta y un enfoque cuidadoso con cada barco, tomando todas las precauciones para evitar detección. Las colecciones aún estaban. Miedo, y cada ruido, cada sombra, se sintió como una amenaza. Después de lo que pareció, tras varias horas, las dos flotas finalmente se encontraron. La nave de Seid, una delicada y elegante. El buque fue el primero en establecer contacto con el valiente horizonte. Seid apareció en la pantalla de comunicación, su rostro, cansados pero esperanzados. Estamos listos para. Váyase, Capitán Mowrey, dijo ella. Con voz llena de alivio, pero no lo somos. No sabemos cuánto tiempo podremos mantenerlo roto en Bahía. Hemos perdido tanto. Elena asintió. Te sacaré de aquí. Créeme. Nos hemos preparado para esto. La colección. Los barcos comenzaron a alinearse con la tierra. Flota, sus motores zumbando mientras. Se encendió. El corazón de Belinda se aceleró mientras. Los riesgos de la misión se volvieron demasiado reales. Brocken podría estar en cualquier parte, y si ellos descubrieron que las dos flotas estaban juntas, ellos no dudaría en atacar. Todos, manténganse alerta, ordenó Elena. Necesitamos. Muévete rápida y silenciosamente. Sí, el Broen. Están cerca, no queremos desvelarlos. Nuestra posición. Mientras la flota comenzaba lentamente su viaje hacia la Tierra, Belina. Sus pensamientos estaban llenos de desafíos. Adelante. Las colecciones no tenían armas para defenderse, y la flota de la Tierra estaba muy ajustado. Solo había una cantidad limitada. Lo que podrían hacer para proteger lo frágil. Barcos. Y se sabía que los Broen eran implacables en su persecución de los más débiles. Especies. Elina caminaba de un lado a otro en el centro de mando, su mente acelerada con posibles escenarios. Ella no podía permitírselo. Cometer un error. Si los atrapaban, las consecuencias serían desastrosas. Necesitaba asegurarse de que cada barco, cada miembro de la tripulación y cada colección era seguro. Pasaron las horas y la tensión. El aire se volvió denso. El viaje. Atravesar el campo de asteroides fue lento, y cada giro y vuelta parecía que podía que sean los últimos. Elena observó cómo los barcos terrestres y los buques de recolección se trasladaron juntos en formación perfecta, con cuidado, evitando cualquier señal de movimiento del espacio circundante. De repente, el silencio se rompió. Una señal de advertencia apareció en la pantalla de Elena. Pantalla. Capitán, hemos detectado una avería. Barco aproximándose desde el borde exterior de el campo de asteroides. Teniente Ríos informó con voz tensa. Lo vieron. Nosotros. El corazón de Elena se encogió. Los Broen habían. Los encontré. Era solo cuestión de tiempo. Antes de que lancen un ataque. Prepárense. Para maniobras evasivas, ordenó Elena. Nosotros. Necesitamos ganar tiempo para la flota colleyana. Para escapar. La Tierra se lanza rápidamente. Dispersos, utilizando el campo de asteroides como cubierta para confundir a los rotos. Belina podía ver la nave enemiga en sus pantallas. Su oscura silueta se cernía en él. Distancia. Era mucho más grande y más poderosos que los barcos que eran protegiendo, y los Broen no lo hicieron. Dudaba en disparar. Los dedos de Elena volaban sobre el panel de control, dando órdenes a la tripulación para contrarrestar al enemigo. Ataques. La flota terrestre disparó una advertencia. Disparos, con la esperanza de hacer retroceder a los Froken. Pero estaba claro que esto no sería una pelea fácil. Flota de Qian, llega a
Ahora es zona segura, gritó Lena. Los mantendremos a raya durante el mayor tiempo posible. Podemos. Las naves Qian comenzaron a moverse. Más rápido, sus motores rugiendo mientras ellos. Se lanzó hacia la zona segura designada. Elina observó cómo desaparecían en la distancia, sus barcos dejando una estela de luz a su paso. La Tierra. La flota se quedó atrás, utilizando todos los trucos. En el libro para mantener a raya a los rotos. La batalla fue intensa, pero Elena mantuvo la calma, concentrado en la misión. Ella sabía que su tripulación lo había hecho. Hicieron todo lo posible por proteger a colecciones. Ahora les tocaba a ellos llegar a un lugar seguro. La batalla continuó. Como la flota terrestre y el barco averiado colisionaron en una serie de maniobras. Explosiones y maniobras evasivas. De Alena. Las manos sujetaban con fuerza la consola de mando. Con fuerza, su corazón latía con fuerza. La Tierra. Los barcos habían logrado mantenerse un paso por delante de las fuerzas derrotadas, pero el enemigo era implacables, y cada segundo que la demora en la persecución los acercó al desastre. Tenemos que alejarlos. Capitán, gritó el teniente Ríos desde su estación. Están avanzando. Las colecciones están casi fuera de alcance. La mente de Elena daba vueltas mientras miraba hacia afuera. Ventanas del valiente horizonte. Barcos de recolección, sus cuerpos frágiles. Lanzándose a través de la negra extensión de espacio, estábamos casi fuera del inmediato zona de peligro. Pero aún no estaban a salvo. El barco averiado era más rápido, más pesado y más agresivo que cualquier cosa que hubieran tenido. Se enfrentaron antes. Las naves de la flota terrestre. Dispersos, esquivando el fuego de los rotos. Tratando de crear suficiente espacio entre el barco enemigo y la flota de recolección. La misión era sencilla en teoría. Proteja las colecciones hasta que estén. Despejar, luego retirarse a la seguridad de espacio profundo, pero la realidad de la situación distaba mucho de ser sencilla. El capitán comandante Arrow, uno de los oficiales superiores a bordo del Valiant, Geraisen gritó, tenemos un problema crítico. El generador de escudo es abajo en la nave del escuadrón hecho. Están expuesta. A Elena se le revolvió el estómago. Perdiendo. Un solo barco podría cambiar todo el rumbo de la misión. Tenía que actuar rápido. Conectame con el escuadrón hecho. Comandante. Momentos después, una calma pero una voz desesperada respondió. Esto es. Comandante Bell del escuadrón Eco. Hemos perdido nuestros escudos, capitán. No creo que puede hacerlo mucho más largo. La mirada de Alina se endureció y dio una orden firme. Resista, comandante. Ya vamos hacia usted. Escuadrón hecho. Prepárense para la evasión. Maniobras. Dibujaremos el fuego roto. Sus manos se movieron rápidamente sobre la consola, emitiendo nuevas órdenes para el resto de la flota. Las naves terrestres estrecharon su formación, preparándonos para proteger a los vulnerables. Escuadrón. Fue una medida peligrosa, pero era su única oportunidad de salvar a Hecho. Escuadrón y mantener distraídos a los rotos. El tiempo suficiente para que las colecciones lleguen. Seguridad. Vamos a entrar con todo, dijo Río. Su voz se mantuvo firme a pesar de la situación. Prepárense. El valiente horizonte avanzó junto con el resto de la flota lo seguía de cerca. Se lanzaron directamente en picado. En la línea de fuego desde el roto nave, sus escudos brillando bajo él. Tensión de las explosiones entrantes. El disparo se sintió como un golpe de martillo, y el barco se balanceó violentamente. Elena apretó los dientes y luchó por mantener la concentración. Manténganse unidos, ella murmuró para sí misma, sabiendo que esto fue la verdadera prueba de su liderazgo.
las vidas no solo de su tripulación, sino también de las colecciones dependían de su éxito. Mientras tanto, los barcos de la colección estaban acercándose al borde del sector, donde las naves terrestres habían establecido una seguridad zona. Belina podía verlos en su pantalla, frágiles barcos que alguna vez fueron tan orgullosos, ahora reducidos a meros supervivientes. Pero estaban casi libres. La tierra, el sacrificio de la flota estaba dando sus frutos. El equipo está despejado, informó Ríos. Ellos están fuera de alcance. La flota colleyana está. Ya casi estamos en posición. Ya casi llegamos. Capitana. Belina se permitió un momento de alivio, pero sabía que estaba lejos de. El barco destrozado seguía en su sitio. Cola, y tuvieron que contener al enemigo. El tiempo suficiente para que las colecciones escapar. Fue una carrera contrarreloj. Y el pulso de Helena se aceleró al ver. Un enorme barco destrozado se aproxima. Ellos. No podemos mantener este ritmo mucho tiempo. Más tiempo, dijo Arrow con voz sombría. Nuestros escudos están casi agotados. Si nosotros no los sacudas, estaremos sentados. Patos. Helena respiró hondo, sintiendo el peso de cada decisión. Pero ella sabía lo que tenía que hacer. La flota terrestre tenía que ser el escudo. Tenían que hacerlo. El máximo sacrificio para asegurar él. Las colecciones se escaparon. El Valiant, Geraisen, activa los propulsores al máximo. Llámanos. Entre lo roto y la colección. Barcos. Ríos, tomen las mejores medidas evasivas. Puedes hacerlo, pero mantendremos esta postura. Entendido, capitán, respondió Ríos, su voz firme. En un instante, la valiente Horizonte se precipitó hacia adelante. Los motores rugieron al arrancar. La tripulación se mantuvo. Contenían la respiración mientras el barco se precipitaba hacia él. El corazón del alcance de ataque del Broen. Posicionándose como una enorme muro brillante entre el enemigo y sus objetivo. El Broen disparó sin cesar. Pero la nave de Helena absorbió cada golpe con sus escudos debilitados, la energía parpadeando al impactar las explosiones. Está sufriendo graves daños, gritó Arrow. Escudos al 30%. Mantén la posición. Helena. Me devolvió la llamada, con voz fuerte, incluso, aunque sentía que el miedo la carcomía. Interiores. Este era el momento. Ellos estaban. Darlo todo para proteger. Colecciones. Durante unos momentos de tensión, el mundo exterior se convirtió en un borrón de luces intermitentes y alarmas. De Olina. El corazón le latía con fuerza, pero ella mantenía la vista fija en las pantallas, sus manos firmes en las timón. Luego, con un último arrebato de velocidad, los barcos de la colección se liberaron, desapareciendo en la seguridad de las profundidades. Espacio. La flota de recolección está despejada. Ríos. Anunció, con voz llena de alivio. Lo hemos conseguido. Los hombros de Helena se desplomaron. Un poco, pero no se lo permitió. Para relajarse. La flota terrestre había hecho su. Tenían trabajo, pero aún no estaban fuera de peligro. Los Broen no se detendrían hasta que estuvieran. Estaban seguros de que su presa había escapado. Pero para él. En ese momento, Alina se permitió saborear la pequeña victoria. Habían salvado él. Colecciones, y eso era suficiente. Ahora, solo tenían que sobrevivir al último empujón. La batalla estaba lejos de haber terminado. Helena. Su corazón seguía latiéndole con fuerza mientras observaba. El barco destrozado los rodea. Implacable sí. Furiosa, la flota terrestre se había protegido. La colección de barcos y aseguraron su escapar. Pero ahora tenían que enfrentarse a consecuencias. Los Broen no lo permitirían. Se van sin luchar. Nuestros escudos.
Están casi agotados, dijo el capitán teniente. Ríos informó con voz tensa. Estamos funcionando con energía de reserva. Si nosotros no lo lograremos pronto, no duraremos mucho más tiempo. Elena sabía que la situación era crítica. Su nave, la Valiant Geraisen, era recibiendo una paliza. El Huy estaba asustado. Y los escudos parpadearon débilmente, apenas resistiendo la barrera constante de fuego roto. Las otras naves terrestres no estaban en mucho mejor estado. Primero, su número estaba disminuyendo. Cada barco luchaba por contener el ataque. Las poderosas armas del enemigo. Mantén la calma. Todos, gritó Elena, intentando mantener la moral alta. Ella podía sentirlo. El peso de la responsabilidad la abruma. Hombros, pero ella se negó a dejarlo. Espectáculo. Hemos llegado hasta aquí. Haremos. Lo hizo a través de esto. Pero los Broen no lo eran. Rendirse. Su barco, un enorme presencia intimidante en el frío vacío del espacio, era diferente a todo lo que la Tierra. La flota que jamás había encontrado. Los Broen eran brutales, y su tecnología era mucho más avanzado que cualquier otra cosa. Los humanos lo tenían. Pero el ingenio de la Tierra, la resiliencia y el espíritu los habían sostenido hasta aquí, y no iban a bajar. Sin luchar. No podemos simplemente quedarnos corriendo, dijo el comandante a Rowe. Su rostro se tensó mientras analizaba la táctica. Apagones. Tenemos que golpearlos con fuerza sí. Vamos a tener una oportunidad de sobrevivir. Seguirán cazándonos y nosotros no nos mantendremos firmes. Elina asintió. Ella había estado pensando lo mismo. Los Broken pueden ser poderosos, pero la Tierra tenía sus propios puntos fuertes, la creatividad, adaptabilidad y determinación. No podían simplemente huir. Tenían que luchar. Atrás, ordenó Elena. Preparada para el combate. Aún no nos rendimos. Ríos, consíguenos. En posición para contraatacar. Estamos entrando, capitán. Ríos respondió. Las manos se movían rápidamente sobre los controles. El barco se sacudió al cambiar de rumbo, orientándose hacia el barco averiado, con toda la velocidad y fuerza que pudiera. Reunión. Por un momento, hubo tensión. Silencio mientras la flota terrestre se acercaba. Su enemigo. Entonces el barco destrozado disparó. De nuevo, una explosión tan potente que sacudió el valiente horizonte hasta su esencia. Escudos. Han bajado al 15%. Gritó a Rowe. Brass. Para impactar. La Lena ordenó, agarrando los reposabrazos de su silla. El barco gimió cuando la explosión rota se estrelló contra su casco, provocando que las luces parpadean. Pero no se detuvieron. No pudieron. Los Broen estaban demasiado cerca ahora. Y era luchar o ser destruido. Potencia máxima a los propulsores de avance. Elena. Ordenado. Acérquennos. Los necesitamos. Para superar sus defensas. Ríos asintió. Llevando el barco al límite. Valiente Horizonte se disparó hacia adelante, esquivando el fuego enemigo lo mejor que pudo, dirigiéndose directo al punto débil del barco averiado. Puntos. Elena entrecerró los ojos. Ella podía. Míralo ahora. La defensa del barco destrozado. Los sistemas se centraban en bloquear los ataques. Desde la distancia. Pero si pudieran conseguir. En cercanía, podrían ser capaces de hacer un ataque decisivo. Apunta a su principal objetivo. Reactor, dijo Elena con voz firme. Si lo conseguimos, podríamos derrotarlos. Disparando ahora, gritó Ríos mientras lanzó una serie de misiles de precisión directamente en el reactor de Broen. El barco averiado respondió al fuego, pero ellos subestimó la velocidad de la Tierra y maniobrabilidad. El Valiant Geraisen pasó disparado junto al Broken.
las armas principales del barco, evadiendo el fuego en él. Último segundo. Los misiles impactaron en su marca, y el barco destrozado se estremeció violentamente. Las explosiones resonaron en la fría extensión del espacio y en ese instante, Alina sintió un destello de esperanza. Directo. Impacto. El reactor se está desestabilizando. Arrow informó que su voz se llenó de sorpresa. Han perdido la energía. Los Broken. La formación, antes perfecta, del barco se desmoronó, mientras la potente explosión sacudía sus recipiente. Por un momento, Alina pensó que ellos podrían haber ganado. Los Broen eran desorientada y debilitada, pero ella sabía. Mejor no celebrar demasiado pronto. Tomarán represalias, dijo Alina. Voz sombría. Mantén los ojos abiertos. La batalla aún no ha terminado. Como era de esperar. El barco averiado respondió con renovados disparos. Furia. Pero ahora estaban en desorden. La flota de la Tierra había creado una abertura. Y el Valiant Heraisen y sus aliados. Se preparó para el golpe final. Ríos. Concéntrate en sus sistemas de armas, Helena. Ordenado. Si podemos desactivar sus armas, no podrán disparar. Hacia atrás. El barco se sacudió al moverse hacia adentro. Más cerca, evitando las explosiones del Broen. Sistemas defensivos. La flota terrestre. Lanzó una barricada concentrada dirigida directamente en el arsenal de armas del Broen. Durante lo que pareció una eternidad, Alina observó cómo se desarrollaba la batalla antes. Sus ojos. El Broen intentó contraatacar, pero su resistencia se desvanecía. Con cada golpe, se debilitaban. Determinación y valentía de la flota terrestre. Estaban demostrando ser su punto más fuerte. Arma. Lo hemos conseguido, gritó Arrow. Sus armas están fuera de servicio. No pueden. Lucha sin parar. Estalló un grito de júbilo de la tripulación, pero Helena la detuvo. Mano, haciendo una señal de calma. Todavía queda trabajo por hacer. Acaba con ellos, Ríos. Alina dijo, con voz fría. Determinación. Asegúrate de que no puedan hacer daño. Cualquier otra persona. Con una decisión final. Contraataque. El Valiant Heraisen disparó uno. Último misil directo al corazón de el barco destrozado. Explotó en un estallido de luz y fuego, su forma masiva, desintegrándose en la nada. La batalla había terminado. El silencio que siguió la explosión de los rotos. El barco era ensordecedor. El otrora violento. La batalla espacial había terminado, dejando solo el frío vacío del abismo. La Tierra. La flota había ganado, y con el último barco roto. El barco se pierde en el olvido, la tripulación de el Valiant Heraisen finalmente podría. Todos respiramos aliviados. Helena estaba de pie en el puente, mirando fijamente a las estrellas afuera. La batalla había sido feroz, pero su victoria no fue solo. Se trataba de potencia de fuego o estrategia. Sobre las personas que lucharon con todo lo que tenían, humanos y extraterrestres. Por igual, unidos por un bien común. Causa. Lo hicimos, dijo el teniente Ríos. En voz baja, su voz cansada pero llena de orgullo. Los que estaban rotos se han ido. Helena asintió, aunque su expresión permaneció reflexivo. La victoria se sintió vacía, como si aún quedaba algo por hacer. La guerra puede que haya terminado, pero la lucha por la paz continúa. Apenas comenzaba. Ella se volvió hacia. Su mirada se posó en la tripulación, recorriendo con la vista todo el lugar. Los rostros de su leal equipo. Ahora nosotros. Reconstruir, dijo Helena. Reconstruimos. Todo. Nuestras alianzas, nuestro futuro. No podemos olvidar lo que hemos aprendido de esto. El capitán Arrow, que había sido
también observando las estrellas en silencio. Caminó a su lado. Tienes razón. La batalla se ganó, pero el verdadero desafío comienza ahora. La galaxia está fracturada. Lugar. Necesitamos demostrarles que somos más que simples luchadores. Somos protectores, diplomáticos y amigos. Colecciones que habían estado a salvo fueron escoltados a su nuevo planeta natal. Todavía en órbita. Habían pasado por tanto. Mucho. Y, sin embargo, ahora tenían una oportunidad para un nuevo comienzo. Elina podía ver la esperanza. En sus ojos, la esperanza de que su especie ya no serían perseguidos ni rechazados. Nunca los había visto así antes. Arrow continuó, suavizando su voz. Las colecciones están agradecidas, pero ellos también tienen miedo. Su gente tiene. Han estado escondidos durante tanto tiempo. No lo saben. ¿Cómo seguir adelante? Les ayudaremos. Elena lo dijo con certeza. Humanidad. No solo lucharon para que escaparan. Vamos a ayudarles a construir un futuro. Un futuro donde puedan prosperar. Aprendí que la verdadera fuerza no es solo. Se trata de librar batallas. Se trata de levantar a los demás. Mientras Elena hablaba, llegó un mensaje del responsable de la colección. La pantalla parpadeó y cobró vida. Y apareció la imagen del anciano Toure. Su largo cabello plateado brillaba en él. Luz y sus profundos ojos sabios parecían directamente a Alina. Gracias, humanos. Torá dijo, con voz rica en gratitud. Nos has salvado. ¿Pero qué más? Lo que has hecho va más allá de rescatarnos. Vidas. Nos habéis dado la oportunidad de reconstruir lo que se perdió. Quizás no lo sepamos. Lo que nos depara el futuro, pero no lo sabemos. Más tiempo sola. Elina sonrió, su corazón hinchándose de orgullo. Ella lo sabía. Esta misión lo cambiaría todo para las colecciones, pero escuchar la Torá. Las palabras lo hicieron sentir real. El vínculo entre la humanidad y las colecciones ya no era solo una frágil esperanza. Era una promesa para el futuro. Estaremos a su lado. Tú, Elder Toure, dijo Elena con voz entrecortada. Fuerte. Juntos podemos crear un nuevo comienzo para tu gente, un futuro donde nadie es rechazado, nadie es solas. La comunicación terminó, y la tripulación se sumió en un silencio reflexivo. La batalla había hecho estragos, pero ellos salió victorioso, no solo en él. Luchan contra los rotos, pero en su compromiso con algo más grande que ellos mismos. Elena se giró para encarar a los estrellas de nuevo, su mente acelerada con posibilidades. Ella siempre lo había sabido. La mayor fortaleza de la humanidad radicaba en su capacidad de adaptación y de contactar con otros. Fue en su voluntad de luchar por lo que era correcto, incluso cuando las probabilidades parecían imposibles. Y ahora, la Tierra se había convertido en el faro de esperanza para tantos otros en la galaxia. Hemos marcado la diferencia, dijo Arrow. En silencio. Y la galaxia nunca será lo mismo, convino Elena. No, pero eso no es algo malo. La galaxia es grande y está lleno de tantos tipos diferentes. De la vida. Podemos ser quienes lo demuestren. Que la paz es posible. No lo creemos. Luchamos por sobrevivir. Luchamos por un futuro donde todos tengan un lugar. La tripulación del Valiant Geraisen estaba de pie. Juntos. Unidos no solo por su victoria, pero por la esperanza que tenían. Inspirados en los demás. El camino por delante sería largo, y la galaxia no cambiaría. De la noche a la mañana. Pero con cada paso que daban, estaban forjando un futuro donde la paz era más que un simple sueño. Elena lo sabía, que el viaje no había hecho más que empezar. Habría nuevos desafíos, nuevos aliados y nuevos enemigos. Pero mientras
Se mantuvieron fieles a sus ideales y, si hubieran luchado por el bien de todos, lo habrían hecho. Sigamos haciendo de la galaxia un lugar mejor. Lugar. Con las colecciones seguras y él, derrotada y rota, la flota terrestre se volvió su atención al próximo capítulo de su misión. Reconstruir las alianzas. Se habían forjado en el fragor de la batalla. Crear una paz duradera en todo el mundo. Estrellas, y demostrando que no importa cómo. La galaxia parecía oscura, siempre había esperanza. Y al final, esa esperanza sería el arma más poderosa de la humanidad.